seguir con la presentación de Javier Montiel, cuyo título es Joyce, el mito del escribiente ser. Nos vamos cargados de Joyce, ¿no? Sí. En Joyce. Y es difícil decir algo después de que sigue dijo tanto también. Bueno, a ver. ¿Por qué es necesario el mito? Si lidiamos con los efectos, buscamos las causas. El malestar en la cultura es un efecto, pero las causas que ocasionaron la cultura son desconocidas. La historia encuentra sus propios cotos a medida que avanza en sentido regrediente o antropológico. Pareciera haber tiempos constituyentes que dejan marcas no del todo legibles, al menos para nuestros ojos ya atravesados por la cultura, por el lenguaje como parásito, que desde su aparición podría pensarse que dejó un antes de él perdido. Imposible. Es este real de un pasado perdido, irrecuperable, lo que el lenguaje funda y lo funda al no poder decirlo todo, al señalar su propio agujero que presta a lo real. Nacemos en un mundo de lenguaje, de signos, símbolos, de llantos convertidos en mensajes articulados, inmersos en lo real de la langue como sonido, como puro sonido o ruido, pero dirigido, por ejemplo, al niño. Una de las primeras identificaciones podría pensarse ahí, a los puros sonidos cadentes que se recortan en un tono especial, distinto, cuando los ojos del otro se posan en los propios y dirige esa intencionalidad de sonido hacia él. En un mundo de ruidos, algunos ruidos lo acunan. El significante poco a poco se incorpora, y en la repetición de los sonidos, ahora fonemas, un efecto de significación se agita en medio de palabras impuestas que articulan la demanda. ¿Por qué es necesario el mito? El mito da sentido a lo que no lo tiene. Lo escribimos con esas palabras impuestas y nos escribimos en él y con él. Del encuentro con lo real, con lo imposible, un síntoma estructural como cuarta cuerda del nudo echa a andar la maquinaria y cambia la naturaleza de las cuerdas. Una cuerda anudada no tiene la misma naturaleza que una cuerda suelta. Y esto es porque un sujeto se reconoce en la operatoria que ellas se prestan entre sí. Cada una como nombres del padre, las cuerdas, el nudo, son metáforas. Articulan la presentación del sujeto que personaje se alza en su mito individual, tejido en el anudamiento que pretende corregir de modo neurótico la falla. Mito individual en medio de una novela familiar, o también historia hilada con hilos prestados por otros. Con los significantes que el otro presta, impone, nos salvamos de la pura captura imaginaria, de la mirada paranoica que nos hace mancha en el cuadro, pero no nos salvamos completamente. Anudamos esos significantes a lo imaginario por medio del sentido, que tiene por función lógica resistir lo real, lo carente de ley. Es decir, que la falla, lo que la ley del padre no consiguió cubrir ni dividir, para el sujeto se presenta también como un real sin ley. El mito entonces, el fantasma, abanico de los goces del sujeto, de sus movimientos pulsionales, existe porque lo real lo existe, y éste se le resiste, marcando con ello un movimiento y una direccionalidad. Los analistas operamos con el giro contrario. Nuestro saber hacer con y en la transferencia tiene que ver con forzar las agujas de reloj Borromeo y llevarlas a otra lógica, al encuentro de otros pedazos de real, en un tiempo que no cronológico, pero sí lógico, que concluye en lo real. Desarticulación eventual del síntoma, pero por efecto secundario de la operatoria con el sentido, o transformación del cuarto elemento del nudo para pasar la cuerda de modo distinto, mejor. El sujeto escrito, en un análisis, comienza a ver cómo está escrito, a preguntarse con qué lo está, y el por qué, poco a poco, lo lleva a lo real, a la falta de causa lógica. Los significantes se horadan, desgastan por la pérdida de goce y sentido que suponían, y empiezan a restar algunas letras. Tiempo de escribirse e inscribirse de otra manera y con algunos otros. La falla no se elimina en el análisis. Entiendo que el nudo depende de ella, pero puede obrarse de otro modo, menos gozoso, menos neurótico, más artesanal. Cito a Lacan. Es la falta, el sin, eso con lo que mi síntoma tiene la ventaja de comenzar. En inglés significa el pecado, la primera falta.
De ahí la necesidad de que no cese la falla, que siempre se agranda, salvo que experimente el cesa de la castración como posible. Puedo pensar la falla al menos desde dos lugares. Por un lado, como lo que no cesa si no se escribe, o colocando una coma en la fórmula lacaniana, lo que no cesa, coma, de no escribirse. La castración, en tanto permite a lo simbólico agujerear lo real, lo enlaza y en cierto modo lo escribe, así sea por medio del goce fálico. Y por otro lado, pero no sin vincularse enteramente con lo anterior, la falla podría producirse por el padre del goce, que el sujeto no logra asesinar del todo para que advenga el otro padre, el de la ansia y el deseo, el padre interdicto por la castración. Me pregunto si no es con este padre justamente con el que Joyce carga, del que no puede prescindir, ese padre del goce, porque no puede servirse de él, padre de la ansia. Así como las palabras son conscientemente impuestas para Joyce, también lo es este padre que en su goce humilla y es humillado. Falla, pero no falta como tal, sino que al contrario aparece en su exceso, y si falta lo hace como castrador en su sentido habilitante, como dador del falo. Creo que es a eso a lo que hace referencia Lacan cuando nombra de falso agujero el anudamiento de síntoma y símbolo. En Joyce no estuvo un legado fálico que permitiera anudar los dos anteriores de forma borromiana. Ese lugar lo ocupará entonces el síntoma. Cito: no es el hecho de que estén rotos lo simbólico, lo imaginario y lo real lo que define la perversión, sino que estos ya son distintos, de manera que hay que suponer un cuarto, que en esta oportunidad es el síntoma. Escribiente ser es un neologismo que deriva del hablante ser, el sujeto que es en tanto está atravesado por el lenguaje y olvida que toda palabra es palabra impuesta. Joyce, por el contrario, es Joyce porque escribe, porque se hace padre de su nombre, y con él creo que intenta rescatar un apellido humillado, un nombre que falla. Su herejía, su pecado, es tratar de corregir un pecado anterior, y en esto se reconoció a sí mismo como un héroe con este fin escrito todo junto que hace esta homofonía con Stephen. Joyce se sirve de la escritura, o su escritura se sirve de la falla, no del padre, de su falla. Sabe hacer con su arte para generar lo que yo entiendo como su mito, su respuesta a lo real. Héroe no es más que un S1 que recubriría su propio nombre. Puede verse incluso en aquella famosa frase que ya entraron mis compañeros también, en que los críticos y universitarios se iban a ocupar de él por 300 años. Ahí me pregunto, en lugar de la enunciación, cuando dice eso, ¿verdad? ¿No es acaso el del discurso del amo? ¿Acaso en esa frase Joyce no se presenta desde un S1 que se dirigiera a un S2, en este caso el saber del universitario, pero también el del esclavo, de sus textos, de su arte, o sea, en lugar del otro como el fascinado? Él es el retrato del artista, no de un artista. ¿Podemos pensar al lugar de la verdad, en su caso, como el de un sujeto barrado por el síntoma? En el análisis, el síntoma, a mi entender, escribe un nuevo mito a partir del encuentro con algunos reales, lo real del inconsciente y, por tal, lo real de la castración. En su intromisión lenguajera, el mito atraviesa el discurso, desde el enunciado hasta la enunciación, puesto que si las palabras definen el contexto de la escena, el sujeto también encuentra su lugar en ella. Cito: el análisis es, en resumidas cuentas, la reducción de la iniciación a su realidad, es decir, al hecho de que no hay iniciación propiamente dicha. Todo sujeto revela que es siempre y no es nunca más que una suposición. Todas estas citas son del seminario 23 de Lacan. Así, algo de la verdad, de un saber en potencia, puede decirse a condición de ser escuchada. La verdad se dice a medias porque el mito, entiendo, es una media verdad. Al igual que Jano, el dios romano de las puertas, una cara mira hacia lo real y otra hacia el sentido, sin que ambas puedan verse una a la otra jamás. Ahí está el límite. Por eso los analistas preguntamos tanto. Por eso, una cierta intención en el saber hacer de saber desbaratar el sentido. Por esa vía el sujeto soltará esa media verdad de su ficción y podrá ponerla en entredicho, cuestionarla a él como siendo no toda, acción posible por el equívoco, la homofonía.
Me pregunto, Joyce, ¿no hace lo mismo que lo que nosotros hacemos en el diálogo analítico, pero por medio de otro artificio? Él lleva su síntoma hasta donde puede, hasta la verdad de la falla del padre, pero ahí casi podría pensarse que rebota para finalmente salvarlo de sí mismo, a ese padre, y así salvarse también él como heredero del nombre. Una nueva verdad que su síntoma produce también puede pensarse como la verdad de un mito, el mito que construye de sí, narcisista cuanto le sea necesario, con un imaginario, como tocaba también Oscar en su texto, que algunas veces está frágilmente anudado. Mito que al mejor modo griego procura burlar la segunda muerte, aquella que borraría la huella que el cuerpo deja en la piedra al caer. Esa huella en su caso es su escritura, pretendida e imborrable, la que realiza en el papel a la vez que la escribe en su estructura, generando el mito increado de sí. Busca por medio de su artesanado trocar la verdad del síntoma, que se sostiene en una identificación al padre por otra verdad. En el discurso del amo, la verdad queda al lado del sujeto, de su condición de castrado, en el medio del decir de su fantasma. Allí veíamos que el sujeto que se presenta por medio de sus significantes amo, lo hace para un saber, para un artesanado que quedaba del lado del esclavo y que permitía, por medio de esa relación entre ese uno y ese dos, la producción del objeto A. En el síntoma, Lacan nos propone esta dimensión del S2 como el desdoblamiento de símbolo y síntoma, la duplicidad. En la articulación de ambos no habría otra cosa que un falso agujero. Es necesario o bien rodear una de las cuerdas por un toro, o bien atravesar ese agujero con una recta infinita para de algún modo transformarlo en un agujero verdadero, uno que al tirar de las cuerdas ciña algo, en lugar de soltarse. Si el ego de Joyce, su ego síntoma, ocupa el lugar de este toro, o esa recta infinita que Lacan destina al falo, ¿no es porque la dimensión del síntoma permanece? ¿Acaso no es a partir de ahí que Joyce escribe, es decir, articula el símbolo a una función que encuentra su causa en el síntoma al cual está ligado? Esta manera de anudar lo real del síntoma a lo simbólico adjudicaría un enorme valor al arte de Joyce, un valor en cierto modo fálico, de potencia por llamarlo de alguna manera, pero también de orden. No veo por qué no suponerle un goce a su escritura, aunque no siempre se encuentre lo propio del lado simétrico, es decir, del lado del lector. Creo que hay una dificultad en disfrutar de su literatura, Oscar es testigo de eso, porque su síntoma no ordena las redes significantes como lo haría el significante fálico. ¿Radicará en ello su particularidad, su inscripción propia y diferenciada en la historia de la literatura? Gracias. Abierta la palabra, tanto del mito como de la historia. Puedo decir que el síntoma continúa en Joyce. Te refería al síntoma de la carencia padre, como que él no puede librarse de sus síntomas. Claro, en esto que traía de esta frase que también recortaba hace algunas horas Andrés, de servirse del padre, de prescindir del padre a condición de servirse de él, yo creo leer en Joyce que no puede prescindir del padre, porque el que se impone es el padre del goce. Y en tanto padre del goce, que no se deja castrar, que no hay posibilidad de castrarlo, no puede servirse de él a modo neurótico. De cualquier manera, en la identificación con este padre del goce, creo que prevalece el síntoma. Entonces, una de las preguntas que me hacía en relación al nudo de Joyce en particular, es si no se trataría en realidad de 5 cuerdas y no de 4. Manteniendo, como cuerdas pensando lo real, el síntoma, el símbolo, lo imaginario, y el síntoma atravesando justamente ese falso agujero entre síntoma y símbolo para convertirlo en un verdadero agujero. El síntoma como quinto. Como quinto porque yo no sé necesariamente si hay
A ver, y eso engancha un poco con las preguntas que hacía, con la que insistía Enrique, el síntoma en la neurosis, por ejemplo. Yo creo que sí, que no es necesario, pero es posible, y creo que es posible en tanto el síntoma se pueda operar en el análisis. Lo pienso más que nada en el análisis. Tendría que pensarlo por fuera un análisis, pero no, en el análisis lo pienso así, que se puede operar con el síntoma de tal manera que se convierta en otra cosa. Que se constituya con las letras que van restando de los significantes que sostenían el síntoma del neurótico, con esas letras reste una operatoria distinta, un artesanado del tipo que sea. Y ahí creo que el síntoma como tal, de algún modo, cambia su estatuto. Entonces, síntoma podría ser un concepto que podría ayudar para pensar esto. Se podrían pensar otros. Como conviviendo síntoma y síntoma. Claro, en el caso de Joyce yo creo que no, en el caso neurótico no necesariamente conviviendo síntomas, no, yo creo que justamente la operatoria con el síntoma permite al síntoma anudar la estructura de otra manera y ese nuevo anudamiento podría pensarse como un síntoma. Yo creo. Está Álvaro y Celia. Y además, ¿Y qué? acá estamos. Y que enseguida aprendan porque... Hay que subirlo un poco. Ah, hay que subirlo, bajar un rato. La próxima mesa de Bueno, Álvaro. No, por supuesto que cualquier pregunta que se te dirija la puede responder o no. Digo esto porque no sé de qué lado cae, si de uno más personal de la escritura tuya, o a mí como se me armó algo casi performático, diría, porque parece que estuvieron hablando y escribiendo mucho sobre un escritor bien complicado. De hecho, Oscar leyó como 3 canillas más que yo. Y me llamó mucho la atención una cosa, por eso digo que es de tu escritura, no de lo que decís. ¿Sí? En un momento, más bien al principio, tú mencionás enunciar las comas. Sí. ¿Sí? En el momento me acordé de Roberto Goyeneche que decía aquel cantor que cantó hasta las comas, ¿no? Pero las cantaba callándolas, haciendo silencios, inflexiones. Y yo dije, ¿por qué tiene que mencionar la coma? ¿Sí? Bueno, me quedó como la cuestión de la coma como algo a ser leído. De hecho, ando girando por allí, como si fuera la gran cosa, un comentario de Cortázar acerca de la importancia de la coma. Ya les digo, si lo fuera por ahí, que yo digo que la coma va después de la palabra realmente, pero bueno. Pero me empezaron, a medida que no sea, digamos, meterme con cosas más naturales, pero me pareció que era un efecto de escritura, ¿sí? Pensado, el de leer la coma. Y cuando en realidad se puede, no sé yo, la coma uno justamente no se lee. Bien. Eso. Bien. Sí, por supuesto. La coma como una enunciación. Sí. No, es simple que en un momento vos y el trabajo de Oscar. Eso. Nombraban la cuestión del síntoma, y vos específicamente hacías referencia a la etimología inglesa. En realidad, el síntoma es una palabra, más allá de sin, vos tomás, síntoma es una palabra de origen griego, en donde sin quiere decir con. Sí, y toma, es cuerpo. En realidad es con cadáver, lo que querría decir. Digo por la pregunta que Oscar planteaba y que de algún modo estaba en los trabajos de Joyce, de habitar un cuerpo o de habitar un cadáver, y es a partir de que habla. Sí. En ese tiempo del seminario, eso que traje del sin desde el inglés en realidad es una cita directa de Lacan que toma al principio cuando entendíamos con algunos compañeros del cártel que... Sí, el pecado. Sí, pero que al principio del seminario no parece dejar muy claro Lacan, cosa que creo que después sí opera un poco más la diferencia entre falla y falta. Entonces tomaba este sin como la falta.
En relación a lo que comentaba Álvaro, ya que te permitiste esa lectura, yo voy a tomar la doble lectura de tu lectura, por decirlo así. Por un lado lo tomaré como interpretación y por el otro lo que me compete en público poder decir. Pero sí, me parece que era necesario enunciar la coma, pero enunciarla en el sentido, vamos a decirlo así, joyciano de la herejía, ¿no? Porque en una frase que es tan recontra conocida para nosotros de Lacan, como definición de lo real, de aquello que no cesa de no escribirse, colocar una coma en esa frase, o sea, operar sobre esa frase de Lacan, tenía algo de la herejía para mí. Y me parece que permitía justamente una otra lectura. Entonces, hacer hincapié en esa coma, más allá de la pausa que yo podía hacer en ella, que una pausa tiene eso de poderse interpretar de distintas maneras. Entonces, nombrar la coma ahí implicaba justamente otra lectura. Claro, es también escribirlo. Es escribirlo. De hecho, en el texto dejo la coma, no pongo, hay algunos que ponen coma entre paréntesis o algo por el estilo, no. Lo dejo como una coma, pero porque lo leo, porque yo lo leo, ustedes lo escuchan. Claro, sí. De todos modos, agregar una coma es escribir el texto, es intervenirlo. Sí, correcto. Sí, me voy a acordar con eso, digo, me llamó mucha atención la mencionada. Sí, con el peso que tiene, justamente traías esto de Cortázar y de cómo le dolía a él cuando los correctores le quitaban comas. Que dice que en un texto, no recuerdo qué texto era, que llegaron a sacar 36 comas de una sola página, de una sola carita. Y él insistió y las puso todas de nuevo. Claro. Sí, claro que sí.